Bien, en esta clase vamos a dar algo de cinética química y después en el segundo video vamos a retomar conceptos sobre electrolitos que vimos la clase anterior para profundizar en algunos conceptos. La cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones y el mecanismo con que se efectúan esas reacciones. Para dar idea de la velocidad se debe tener en cuenta siempre el tiempo, la masa de las sustancias que están reaccionando y la cantidad de los productos que se van a formar. Puede ocurrir que la velocidad sea constante o que varíe con el tiempo. A medida que se van agotando las moléculas de los reactivos, también va disminuyendo su número y la velocidad de la reacción va a disminuir. Se puede expresar como la velocidad es igual a la variación de la concentración de uno de los reactivos dividido la variación del tiempo. Bien, la ley de acción de las masas o la ley de Goldberg y Waage dicen que la velocidad de una reacción química es directamente proporcional a la concentración de cada reaccionante elevado al exponente que corresponde al coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, si tengo una reacción A más B más C más M, la velocidad específica de formación de un determinado producto va a ser igual a la constante por la concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Bien, hay diferentes factores que modifican la velocidad. Esos factores son la composición de los reactivos, la temperatura, la concentración, la presión si estamos hablando de un gas, la superficie de contacto de los reaccionantes, el empleo o no de los catalizadores, que son sustancias que aceleran el proceso de reacción, y la luz. Bien. Por ejemplo, si tengo la siguiente ecuación o la siguiente reacción química, yodo gaseoso más hidrógeno gaseoso, que me generan 2 de yoduro de hidrógeno, si aumenta la concentración de reactivos, la velocidad va a ser mayor. Yo aumento esta concentración, va a aumentar la velocidad. Si aumenta la presión de los gases, va a disminuir el volumen y aumenta la concentración. Por lo tanto, también va a aumentar la velocidad. Por su parte, la energía de activación, que es la energía que deben tener las moléculas para poder reaccionar al chocar entre ellas, estas moléculas al chocar van a reaccionar y forman un compuesto inestable que es llamado complejo activado. Este complejo activado se rompe formando el producto de la reacción y el sistema intercambia una cierta energía que es igual a la que tenía el complejo activado menos la que tiene el producto de la reacción. Bien, se observa que el nivel de energía de los reactivos es mayor que el de los productos de la reacción, por lo que la reacción es espontánea, directa y exotérmica. Libera calor. La reacción inversa no es espontánea y requiere mayor energía de activación que la directa. Acá tienen, por ejemplo, estos son los reactivos, acá el producto. Y acá pueden ver, esta es la energía de activación y pueden ver que es espontánea, o sea que esa energía de los reactivos es mayor que la de los productos. Lo contrario no podría ocurrir. Bien, hay ciertas reacciones que por el agregado de pequeñas cantidades de estas sustancias cambian su velocidad. Por ejemplo, el dióxido de azufre más medio de oxígeno que forma trióxido de azufre es una reacción que es lenta, pero al agregar dióxido de nitrógeno que estaría actuando como catalizador, que es esa pequeña sustancia, una pequeña cantidad de esa sustancia, si se agrega, se hace que sea más rápida, lo cual se explica, por ejemplo, en las siguientes etapas. Tengo esta reacción y se forma con el catalizador otra reacción intermedia. Por ejemplo, el dióxido de azufre, si al agregarle el catalizador de dióxido de nitrógeno más dióxido de nitrógeno, se produce
trióxido de azufre más monóxido de nitrógeno. Y a su vez se genera otra reacción, otra etapa, de forma sucesiva o paralela, que genera el monóxido de nitrógeno más medio de oxígeno, me estaría generando el dióxido de nitrógeno. Por lo tanto, los dióxidos de nitrógeno desaparecen de ambos lados, lo mismo sucede con el monóxido de nitrógeno. Y eso me da la reacción de antes, pero que se produzca de una forma mucho más rápida. El conjunto de esas ecuaciones constituye un mecanismo que permite explicar el conocimiento de la reacción y se llama mecanismo de la reacción. Bien, esos catalizadores, el ejemplo que vimos antes, lo aceleraba, pero también puede haber casos de sustancias que retarden una reacción y por eso se les llama catalizadores positivos al caso que vimos antes o negativos si lo que hace es retrasarla. El positivo actúa sobre la reacción llevándola por un camino que sea diferente, facilitando la formación del complejo activado y haciendo que la energía de activación sea menor. Acá tienen, por ejemplo, una reacción que es sin catalizar, sin el agregado de catalizador, ¿sí? Esta sería la curva normal de su energía de activación y fíjense cómo al agregar un catalizador busca un camino alternativo formando un complejo activado y cómo se reduce bastante su energía de activación. Bien, dentro de las características de la acción catalítica que tienen los catalizadores, son específicos para cada reacción. Una pequeña cantidad de catalizador interviene en la transformación de gran cantidad de sustancia. Se recuperan al terminar la reacción, pero no de forma intacta. Por ejemplo, si se utiliza oro sólido, la superficie va a estar un poco modificada. Hacen que la reacción siga un camino de menor energía de activación y aceleran tanto la reacción directa como su contraria, de manera que no alteran el equilibrio. La influencia de la temperatura en la velocidad de las reacciones. La velocidad generalmente crece con el aumento de temperatura, duplicándose por cada 10 grados centígrados que aumente esta temperatura. Hay reacciones como las de combustión que necesitan que se aumente la temperatura inicial para que se inicie esa reacción y luego siguen por sí solas, ya que la reacción exotérmica de la primera porción desprende suficiente calor para poder elevar la temperatura de otra porción del combustible para arder totalmente. En cuanto a otro factor que sería la luz, algunas reacciones ocurren en presencia de luz y se llaman fotoquímicas. Y, ejemplo, los átomos de cloro, ¿sí? El cloro es una molécula diatómica, dos átomos unidos, o sea que es diatómico. Reaccionan con moléculas de hidrógeno y se produce una reacción en cadena que termina finalizando cuando uno de los reactivos se consume. Los átomos de hidrógeno y de cloro que resultan de estas reacciones se llaman propagadores. En esta reacción la etapa más lenta es la primera, en la cual el cloro se rompe en presencia de luz, se rompe la unión entre los dos átomos y forma radicales libres, es decir, forma cloros cloros monoatómicos. La producción del cloruro de hidrógeno depende de la velocidad de esta primera reacción. La etapa más lenta de todo el mecanismo de reacción es la que determina la velocidad de esa reacción. Bien, el equilibrio químico, hay algunas reacciones que se realizan en forma completa, es decir, los reactivos reaccionan y se transforman totalmente en productos. La flecha indica que la reacción se produce hacia la derecha y es irreversible. Por ejemplo, en este caso tiene una sola flecha que está indicando hacia la derecha, entonces la reacción es irreversible, todos los reactivos se transforman en productos. Y otras reacciones suceden de forma parcial, o sea que la reacción continúa durante cierto tiempo, disminuyendo su velocidad, y llega un momento que las concentraciones de los reactivos y de los productos de la reacción permanecen constantes y la reacción no avanza más. Se dice que el sistema ha alcanzado un estado de equilibrio. Un ejemplo, seguimos con el ejemplo lo del yodo con el hidrógeno para producir el yoduro de hidrógeno. Ahora tienen dos flechas, eso estaría indicando que la reacción va para un lado y también para el otro. Por lo tanto, el equilibrio de la velocidad V1 de la reacción directa, en el equilibrio, la velocidad V1, ¿sí? Está acá,
que va directa es igual a la velocidad V2, es decir, a la reacción inversa. Esto significa que el número de moléculas de yoduro de hidrógeno formadas en un instante determinado es igual al número de moléculas de yodo y de hidrógeno obtenidas por descomposición. Es decir que el equilibrio es dinámico y esta reacción es reversible. Ahí se puede ver B1, ¿sí? Y B2. Y llega un punto, acá se está produciendo la reacción y acá también. Y llega un punto en el que las concentraciones son iguales, por lo tanto la velocidad de la reacción 1 va a ser igual a la velocidad de la reacción 2 y están en equilibrio. B1 disminuye con el tiempo y B2 aumenta hasta alcanzar valores iguales en el punto A para permanecer constante a una determinada temperatura. Bien, el punto de equilibrio no va a depender de la forma en que se ha alcanzado, o sea que a partir de la reacción directa se llega a un mismo punto de equilibrio que a partir de la reacción inversa. El punto de equilibrio depende de la temperatura, ya que ésta influye en las velocidades de la reacción directa o indirecta, y los catalizadores no actúan sobre el punto de equilibrio, solo aceleran o retardan las dos reacciones. Para el ejemplo de antes, la directa B1 es igual a K1 por la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno, y la indirecta, que sería B2, es igual a la constante 2 por la concentración del yoduro de hidrógeno elevado a la 2, porque recuerden que tenía un coeficiente estequiométrico de 2 acá, este valor. Bien, cuando está en equilibrio, recuerden que se cumple que las velocidades de 1 es igual a la velocidad de 2, por lo tanto, K1 por la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno va a ser igual a K2 por la concentración de yoduro de hidrógeno, elevado al cuadrado. Se puede reordenar de una cierta manera donde K1 dividido K2 es igual a la concentración de yoduro de hidrógeno elevado al cuadrado dividido la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Eso sería lo mismo que su constante de equilibrio. De manera general, si tengo una reacción, en este caso AA más BB, que me genera CC más DD, si yo tengo que hacer la fórmula de su constante de equilibrio, eso va a ser igual a la concentración de C elevado al coeficiente estequiométrico C por la concentración de D elevado a su coeficiente estequiométrico D dividido la concentración de B elevado a su coeficiente B y la concentración de A elevado a A. Las concentraciones deben estar expresadas en moles sobre litros y cada valor de concentración en el equilibrio tiene que estar elevado a un exponente que es igual al coeficiente estequiométrico de la ecuación. Las concentraciones de los productos de la reacción se van a colocar siempre en el numerador y la de los reactivos en el denominador. Si la constante de equilibrio es mucho mayor que 1, significa que casi todos los reactivos se van a transformar en productos de reacción, y si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, la reacción en ese sentido casi no se va a producir. El principio de Le Chatelier habla sobre el desplazamiento que va a sufrir el equilibrio químico si se modifica algún factor. Él dice que si se introduce un factor de perturbación, sea por presión, temperatura o concentración, en un sistema que está en equilibrio, este sistema va a reaccionar física y o químicamente en el sentido de compensar el cambio introducido y pasar a una nueva composición de equilibrio. O sea, siempre va a intentar desplazarse para generar ese equilibrio. Por ejemplo, la influencia de la concentración. Si en una reacción se agregan más reactivos, la misma se va a desplazar hacia la derecha para contrarrestar el cambio sufrido. Lo mismo sucede si se quita parte del producto formado. La presión en el equilibrio, por ejemplo, en esta reacción, nitrógeno gaseoso más 3 de hidrógeno gaseoso, que me da 2 de amoníaco gaseoso, al aumentar la presión el equilibrio se desplaza en forma de anular dicha modificación, o sea, hacia la derecha, pues hacia la derecha es menor el número de moles y por lo tanto es menor el número de moles totales dentro del recipiente, lo cual involucra una disminución en la presión. Para el caso del yodo con el hidrógeno, un aumento en la presión no va a originar ningún cambio, porque el número de moles de sustancia en estado gaseoso es el mismo en ambos miembros de la ecuación. Acá tengo 1 de yodo y 1 de hidrógeno y acá tengo 2 de yoduro. En cambio en esta tenía 1 de nitrógeno más 3 de hidrógeno, son 4 de reactivo.
y de este lado tengo 2 de producto. Bien, y en el caso de la temperatura, si la concentración es exotérmica, un aumento en la temperatura, es decir, que va a liberar energía de la reacción, un aumento en su temperatura va a originar un desplazamiento hacia la izquierda, sentido en el cual el sistema va a absorber calor y va a contrarrestar el aumento de temperatura. Un resumen de los 3 factores sería el siguiente. Esto es el aumento de la concentración del reactivo A, y si aumenta la presión, ¿hacia dónde se van a desplazar? Se va a desplazar hacia la derecha. Un aumento en la concentración de B se va a desplazar hacia la derecha. Un aumento en la concentración de C se va a desplazar hacia la izquierda. Y un aumento en la temperatura se va a desplazar hacia la izquierda.